Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Ya, hasta mientras vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, hasta que sigan llegando sus compañeros. Yo por acá voy a ver si hago lo del registro de su asistencia. Está Ronquillo, Sánchez Yamal. Ronquillo. Sánchez Yamal. Cuello, Ponce Rodríguez. Cuello. Ponce Rodríguez William. Entonces, 6 nomás hay ahorita. Ya, listo, entonces, a ver, Rodríguez. No, mira. Ya, entonces ahí estaría la asistencia del día de hoy, sábado 25 de junio del 2022. Entonces ya después la volvemos a revisar si es que alguien más ingresa, ¿ya? Ya, entonces vamos donde nos habíamos quedado. Creo que nos faltaba ver sobre el gerente del administrador, según mi bitácora. Entonces, revisemos así a breves rasgos, ¿no? Entonces, las empresas, pues, como ya sabemos, pues, estaban creadas por empresarios que tuvieron una visión y una oportunidad de negocio, siempre arriesgando, tomando decisiones, ¿verdad? Y también viendo si era factible, porque el entorno del mercado era importante. Vimos que las empresas podían estar, o sea, se constituyen de varios elementos, entre esos teníamos los elementos materiales, teníamos los elementos humanos y también existían elementos técnicos, ¿verdad? O sea, cosas que las empresas saben hacer. También vimos que podía existir otro enfoque en cuanto a la conformación de las empresas, donde las empresas estaban conformadas por factores activos, es decir, todo lo que tiene vida, lo que se mueve, factores pasivos, es decir, todos los recursos que los factores activos utilizan, y la organización como tal, ¿no? En el tema de la organización vimos la estructura de una organización donde vimos una pirámide que representa la compañía. Siempre a la base de la pirámide pues están los niveles más bajos, ¿verdad? Y en la cúspide de la pirámide están los niveles más altos, que son los que finalmente toman las decisiones. Aparte de eso, pues las empresas están subdivididas en sectores, áreas o departamentos, los cuales ayudan a una mejor organización. También vimos la estructura jerárquica, que en este caso vimos un organigrama. Algo me va a preguntar Jacob. Buenas tardes, ingeniero. Era para decirle si me podía dar acceso, estoy en sala de otro dispositivo. Ah, no lo había visto, pero... Ya, listo. Gracias. Déjeme revisar una asistencia. William, ya, sí les he puesto asistencia.
Ya, entonces vimos la estructura, cómo se representa la estructura de una empresa o una organización, y eso se hacía mediante el organigrama. Entonces aquí en el organigrama podíamos ver nosotros un nivel jerárquico, es decir, el que está más arriba, ¿verdad? Estaría más o menos en la cúspide, los que están más abajo son los que obedecen, ¿no? Entonces aquí tenemos una estructura jerárquica. Aprendimos también que no necesariamente todos mandan, sino que, por ejemplo, esta línea de aquí representa asistencia, ¿no? Entonces, no es que mande directamente, sino que asiste a quien manda. Vimos también que podían existir áreas o cargos que están en el mismo nivel, ¿verdad? Y también vimos que este tipo de distribución en vertical no significa que están en diferentes niveles, sino que simplemente es cuestión de presentación, ¿no? Entonces, proyectos y consultores están al mismo nivel porque reportan directamente a gerencia de proyectos. ¿Sí ven? Reportan directamente a gerencia de proyectos, ¿no? Sino que por espacios, pues se lo ha presentado de esta manera, ¿no? También vimos que el superior de un área no puede meterse con el subordinado de otra área, ¿no? Porque en este caso estaríamos rompiendo con la organización y estaríamos provocando el caos, ¿no? Entonces, los gerentes o jefes de un área no se pueden meter con los subordinados de otra área. Obviamente existe respeto, ¿verdad? Pero si yo quiero algo de esta persona, tengo que decirle a mi colega, oye, haz que tu auxiliar haga esto por mí, ¿no? Y el colega, pues, dice, bueno, colega, ¿sabes qué? Ahorita el auxiliar está ocupado haciendo un trabajo mío, así que no te puedo ayudar. Entonces, están al mismo nivel, ¿no? Vamos a esquematizar eso. ¿Bien? Me pareció interesante. Ya, les decía que en este caso la contadora no puede meterse con el auxiliar porque no está en su línea de jerarquía, ¿no? Entonces, si la contadora quiere pedirle algo al auxiliar, entonces le tiene que decir a su colega, al economista, le tiene que decir, oye, haz que tu auxiliar haga este trabajo por mí. Y el economista va a decir, ¿verdad? Y él le va a decir, ¿verdad? Él va a dar la orden y le va a decir al auxiliar, ¿sabes qué? Haz este trabajo para la contadora, ¿verdad? O él le puede decir a la contadora, ¿sabes qué? El auxiliar ahorita está ocupado, así que no te puedo ayudar, ¿no? Entonces la contadora no lo puede obligar, no lo puede presionar, ¿verdad? Al economista porque están en la misma jerarquía. ¿Qué es lo que puede hacer la contadora? La contadora puede decirle al gerente de finanzas, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué, gerente de finanzas? Necesito que este auxiliar de aquí haga un trabajo para mí. El gerente de finanzas evalúa, ¿verdad? Y entonces le va a decir al economista, dile a tu auxiliar que haga esto para la contadora. Entonces el economista le dice al auxiliar y le dice, ¿sabes qué? Por órdenes superiores tienes que trabajar para la contadora y entonces la auxiliar pues entonces se reporta a la contadora, ¿sí? Pero esto que les estoy diciendo es algo así como cortesía, esta es la manera correcta como deberían de trabajar en el caso de que la contadora necesitara algo de ese auxiliar, ¿sí? Pero por lo general, ¿verdad? La contadora ya tiene su personal y el economista su personal y no deberían existir cruces, ¿no? No deberían existir cruces porque a pesar que hay excepciones, esto rompe con la estructura organizacional y ahí vienen los problemas, los malos entendidos. Ahí es cuando el auxiliar dice, bueno, hago el trabajo para el economista, pero también hago el trabajo para la contadora, entonces yo no sé quién es mi jefe. ¿Y qué trabajo hago primero? Yo mejor me voy de esta empresa, ¿no? Por acá, el gerente de finanzas dice, bueno, a ti contadora te puso un auxiliar, pero tú estás molestando a la otra auxiliar, entonces este de aquí, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Son cosas que pueden ocurrir, ¿no? También este de aquí dice, ya estoy cansado de que la contadora se meta con mis recursos, ¿verdad? Ella tiene sus recursos, ¿por qué se mete con los míos? No, entonces el economista dice, bueno, yo también voy a pedir este auxiliar solamente para que vea lo que la contadora se siente. Y si se dan cuenta, esos son conflictos humanos, ¿verdad? Dentro de las empresas hay conflictos humanos y hay intereses y hay envidias y hay conflictos y esa es la razón por la cual ustedes están viendo esta materia y están trabajando en grupo porque hay que saber lidiar con los conflictos, ¿no? Entonces, esas situaciones se pueden dar. Bien, entonces ya saben, tienen que hacer un organigrama, ¿verdad? Creo que sí les enseñé.
Estamos viendo la empresa, el empresario y el administrador. Entonces, creo que comenzamos con la empresa, por qué fue creada, ¿verdad? Luego hablamos del empresario, que es una persona que tiene altas capacidades de administración, una persona decidida, con grandes ideas, con iniciativa, que sabe administrar, ¿verdad? Porque generalmente no tiene muchos recursos para empezar. Eh, Creo que nos quedamos aquí. Creo que nos quedamos en el gerente o administrador. Entonces, vamos a hablar del administrador. Resulta que cuando el empresario crea la empresa, y ya digamos que todo queda en marcha, entonces el empresario siente que ya cumplió esa necesidad de cumplir ese objetivo, ¿no? O sea, ya se siente realizado. Y lo que queda ya es la operación diaria, es decir, ver que estén los suministros bien, ver que el proceso esté bien, ver que los empleados cumplan, distribuir los productos, vender, ganar utilidades y todo eso. Y esas tareas monótonas para los empresarios a veces no es su línea, no es lo que los llena. Entonces el empresario dice, ¿saben qué? Yo ya hice la empresa, yo ya me voy, o eso sí, pues de la plata que genere me dan un dinero, porque yo soy el que la fundó, ¿verdad? Pero me voy a hacer otros proyectos, porque esto de aquí, de quedarme aquí encerrado, no me gusta, ¿no? Entonces el empresario se va. Pero obviamente esa empresa costó un esfuerzo, un tiempo y es prácticamente un hijo del empresario. Entonces el empresario no quiere que fracase, ¿no? Y para que no fracase, contrata, ¿verdad? A un gerente, ¿verdad? O a un administrador que sea el encargado de verificar que la empresa se encuentre sana, que vaya por buen camino. Entonces este gerente, obviamente, o administrador, obviamente se va a encargar de las operaciones, del funcionamiento normal de la empresa. Y entonces este empresario tiene que tener capacidad, ¿verdad? Tiene que estar preparado para esa operación porque encargarse de una empresa no es tarea fácil y es una gran responsabilidad. Entonces el administrador lo que va a hacer es que las decisiones que haya tomado el empresario, o sea, el empresario dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ganar el mercado, tenemos que ser los mejores, tenemos que hacer que nuestro producto sea el preferido. Entonces esa va a ser la misión del administrador. Lo que el empresario quiere hacer, el administrador va a ser el encargado de llevarlo a cabo. Aquí llegó un compañero suyo, déjeme ponerle la asistencia. Carrillo Cristian, ya. Ya, entonces les decía que el empresario pues es el que se va a encargar, perdón, el administrador es el que se va a encargar de sacar adelante la empresa, ¿no? No de sacarla adelante, sino de simplemente de mantenerla, ¿sí? Es algo así como que el empresario construye el vehículo y el administrador va a ser quien lo maneje, ¿verdad? Algo así. Bueno, ese administrador, como les decía, tiene que ser una persona preparada y necesita habilidades humanísticas, es decir, que tiene que saber comunicarse con la gente. El empresario tiene que tener el don de la comunicación, porque su principal función va a ser comunicar. Tiene que tener técnicas, es decir, que tiene que conocer cómo funciona ese negocio. Digamos, yo no voy a poner, yo tengo un negocio de qué sé yo, de venta de repuestos y no voy a contratar de administrador a una persona que de repente estaba en la línea de ropa, ¿no? Entonces como que no es su ambiente, no es su misma función. Entonces el administrador o gerente tiene que saber de qué se trata el negocio, tiene que conocerlo para que sus decisiones sean más acertadas. Y también tiene que tener conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? El saber administrar, el decir, por ejemplo, yo no le digo a financiero, o sea, es que dame toda la plata que tengas hoy en día porque voy a invertir todo de golpe, ¿verdad? O no le puedo decir a recursos humanos, contráteme a 20 personas así de golpe, si es que yo no tengo un criterio. Entonces yo para moverme administrativamente tengo que tener un criterio, es decir, tengo que tener una formación que soporte por qué tomo las decisiones, ¿no? Y bueno, hablando de esos conocimientos, el administrador
puede aplicar ciertos tipos de administraciones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la teoría clásica de la administración. Esta fue escrita y propuesta por Henry Fayol, ¿verdad? Donde indica pues que el administrador tiene que tener habilidades humanísticas, ¿no? Es decir, que tiene que poder interactuar con sus subordinados y también tiene que tener poder de convencimiento. O sea, yo no voy a ser un administrador que digo algo así como hay que vender, así nomás. O sea, yo les digo, hay que vender. No, yo tengo que ser un administrador que digo, miren, la empresa está en esta situación, en este momento tenemos la capacidad de vender, tenemos la capacidad de producir 10.000 productos, pero en el mercado solamente vendemos 4.000. Por lo tanto, necesito que fulano y fulano y fulano expandan el mercado, y también necesito que marketing haga una campaña porque tenemos que sacar esos 6.000 productos y tenemos que hacerlo desde ahorita porque se nos viene la temporada de, qué sé yo, de vacaciones y la gente luego no nos va a comprar. Ahora es el momento. Entonces, el gerente tiene que poder dirigir, ¿verdad?, a los otros elementos de las empresas para que se sumen a los objetivos, ¿no? Entonces tiene que tener una buena comunicación, ¿no? Bien, bueno, aquí habla un poquito de que dentro de la sociedad moderna, pues las empresas ocupan un espacio importante, ya que son las empresas las que de alguna manera hacen progresar a la sociedad, ¿no? Las empresas generalmente es el lugar donde las personas trabajan, ¿verdad? Donde las personas se realizan y donde la economía del país se soporta. Entonces, las empresas, pues son, digamos así, que son los pulmones de los países hablando económicamente. Bien, como ya habíamos visto algunas clasificaciones en las empresas, y yo les decía que las empresas tienen muchísimas clasificaciones dependiendo de los puntos de vista, vamos a ver nuevas clasificaciones de las empresas, y esta vez vamos a considerar otros aspectos como por ejemplo el tipo de organización, ¿verdad? Y otra manera de clasificarlo sería por el tipo de propiedad que tienen las empresas, que pueden ser públicas, privadas o de economía mixta. También las empresas pueden clasificarse por su tamaño. Hay micros, pequeñas, medianas, grandes, corporaciones y conglomerados. También puede ser por el sector social, por ejemplo, hay educativas, agrícolas, industriales, comerciales, de salud. También hay la por medio de sus utilidades, hay las que tienen utilidades y hay otras que no tienen utilidades, que trabajan sin ánimo de lucro. Hay por las que realizan procesos de transformación, por ejemplo, la producción en masa, o que trabajan por pedidos o por procesos continuos. Tenemos las que producen bienes y hay otras que producen servicios. La del compromiso de los integrantes, es decir, que son voluntarias o no voluntarias. Las que tienen que ver con el medio ambiente, es decir, que son externo estable, pueden ser dinámicas, pueden ser simples, pueden ser complejas, pueden ser receptivas, pueden ser hostiles, ¿verdad? Y ya entrando a las clasificaciones, vamos a ver según la actividad económica, ¿no? Entonces, según la actividad económica, las empresas pueden ser industriales, es decir, que se dedican a la transformación, ¿verdad?, de la o extracción de la materia prima, ¿no? Entonces, las industriales pueden ser como empresas de petróleo, empresas de carbón o empresas agrícolas, ¿verdad? Que en este caso, algunas de ellas extraen productos naturales. Estas empresas industriales, a su vez, pueden subclasificarse en industrias extractivas, es decir, que extraen los recursos naturales del medio ambiente. Estos recursos pueden ser renovables o no renovables. Entre este tipo de empresas, pues tenemos las empresas mineras, pesqueras, madereras, que en algunos de los casos, pues los productos naturales no se renuevan, ¿no? También dentro de las industriales tenemos las industrias manufactureras. A estas industrias de aquí consisten en tomar materias primas, es decir, materiales que por sí solos no tienen, bueno, no tienen un mayor valor que su propio costo,
¿verdad? Y mediante un proceso de transformación generan productos, ¿no? Y estos productos están orientados, ¿verdad? Al mercado económico del sector. Bien, estas empresas pueden trabajar de dos formas. Las empresas manufactureras pueden ser las que producen bienes de consumo final, es decir, que sus productos llegan directamente a las manos del consumidor final, ¿verdad? Por ejemplo, las tiendas, y las que producen bienes de producción, ¿verdad? Entonces, las que producen bienes de producción no van directamente al consumidor final, sino que quedan como semiprocesados, por decirlo así. Bien, hablemos entonces ahora de las empresas de bienes de consumo final, ¿verdad? Esta es una subclasificación. Estas empresas están destinadas a satisfacer las necesidades del consumidor final, o sea, de todos nosotros. Los productos pueden ser duraderos o no, ¿verdad? O sea, simplemente son productos que vamos a consumir. Y la mayoría de estos productos, pues, están los productos alimenticios, ¿verdad? O los productos de vestir o los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, los alimenticios, pues, estos los comemos y ya dejaron de existir. Los de vestir duran un poco más y los eléctricos duran un poco más también, ¿no? Entonces, no son eternos, pero algunos de ellos duran más que otros. Las empresas de bienes de producción, por otra parte, sus clientes son las mismas industrias. Es decir, que lo que producen sus productos van a satisfacer las necesidades de las industrias, ¿no? Generalmente industrias de bienes de consumo final, ¿no? Entre estos productos podemos tener los químicos, los materiales de construcción, maquinaria, etcétera. Es decir, que una empresa trabaja para crear la materia prima de otra empresa, ¿no? Y la otra empresa con esa materia prima genera los productos finales, que son las empresas de bienes de consumo final, ¿verdad? Que son asistidas por las empresas de bienes de producción. Bien, aparte de estas empresas que se clasifican en las empresas industriales, ¿verdad? Aparte de estas empresas industriales, también tenemos las empresas de servicio. Las empresas de servicio no generan un producto o un material nuevo, sino que generan servicios. Esto quiere decir que lo que se consume puede ser el tiempo o el conocimiento de lo que ofrece la empresa, ¿no? Dice que algunas empresas pueden tener fines lucrativos o no. Yo diría que en la mayoría de los casos sí tienen fines lucrativos. Dentro de las empresas de servicios tenemos las típicas, que son las empresas públicas, ¿verdad? Que dan la energía, el gas, el agua, las comunicaciones. Estos servicios de aquí son considerados por los estados de derecho, son considerados servicios básicos que tiene que tener la persona para poder sobrevivir, y por lo tanto el Estado se encarga de dar estos servicios para garantizar que estos servicios lleguen al alcance de cualquier ciudadano, ¿no? Por lo tanto, la administración de estos servicios es pública, ¿no? Son servicios básicos que son servicios eh, primordiales, ¿no? Es por esa razón que en estos momentos que estamos viviendo tiempos de protestas, algunos protestantes han querido entrar o sabotear estos servicios que son básicos. Entonces, como estos servicios son básicos, son prioridad nacional, entonces el Estado tiene la obligación de protegerlos, ¿no? Y en ese sentido sí se justificaría que estos recursos se se cuiden, porque estos servicios son para todos y cada uno de los ciudadanos y están garantizados. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos un esquema de seguridad, y estos servicios aparte de ser elementales, son estratégicos para el buen funcionamiento de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los países están en guerra y un país quiere destruir al otro país, quiere crear el caos general, normalmente apunta a desbaratar los sistemas de servicios públicos básicos para que las personas del país pues, se creen condiciones antihigiénicas de vivir, ¿no? Y también cuando son actos terroristas, los actos terroristas
buscan portar este tipo de servicios justamente para que se cree el hub, ¿no? Por eso es que estos servicios deben de ser cuidados. Bueno, ya que analizamos los servicios públicos, hay otros servicios que pueden ser públicos o no. Tenemos el transporte público y también tenemos el transporte privado. Dan servicios de transportación. Tenemos la educación, también tenemos pública y privada, ¿verdad? Tenemos el sistema de salud, también público y privado. Tenemos sistemas financieros públicos y privados. Aquí yo decía, ¿y cuál es un sistema financiero? Y me acordé del Banco Central. Entonces el Banco Central es un banco del Estado, ¿no? Tenemos el turismo también da un servicio. Tenemos las empresas privadas. Las empresas privadas dan servicios como de seguros, asesorías, contables, jurídicos, publicidad, entre otros, ¿no? Entonces, empresas de servicios hay varias, ¿verdad? Y de esto también vive la gente. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, inquietud, aporte. Recuerden ustedes que siempre pueden participar y aseguran su punto de actuación en clase. Bueno, vamos hablando ahora de las empresas comerciales. Ya, las empresas comerciales son empresas que se dedican a hacer una especie como de cambio de mano, ¿verdad? O sea, yo cojo por aquí, ¿verdad? Y paso por allá, y por ese coger por aquí y pasar por allá, cobro una comisión. Entonces, las empresas comerciales son empresas intermediarias entre los productores y los consumidores, ¿verdad? Entonces, las empresas comerciales lo que hacen es que compran los productos terminados, ¿verdad? Y lo venden a los consumidores, o sea, al consumidor final, ¿no? De esta manera, el consumidor final va a los centros de acopio y en estos centros de acopio, pues, compra, ¿verdad? Los productos que necesita, no tiene que estar buscando, viendo cuál es la empresa, transportándose, ni nada de eso, sino que hay una empresa que se lo pone más cerca, ¿verdad? Y más fácil, ¿no? Y de repente con presentación más bonita y en mejor ambiente, etcétera, etcétera. Esos son los plus que dan en las empresas comerciales. Las empresas comerciales pueden ser mayoristas, es decir, que venden grandes volúmenes a otras empresas, ¿verdad? O sea, venden al por mayor, y obviamente cuando venden al por mayor, venden a un precio más barato. Pueden ser minoristas o detallistas, es decir, que venden por unidades o en pequeñas cantidades. Generalmente aquí ya venden al consumidor final. Y también pueden ser comisionistas. Comisionistas quiere decir que hacen llegar al producto, ¿verdad? Lo exhiben y cuando el consumidor lo consume, en ese momento le pagan al dueño del producto, ¿no? Es un buen negocio el tema de la comisión, ¿no? Es buen negocio si se hace bien. Caracterización de las empresas, entonces vamos a ver cómo se caracterizan las empresas. Aquí vamos a ver lo que estábamos viendo del tipo de clasificación, o sea, seguimos viendo el tipo de clasificación de las empresas y en este momento vamos a ver las empresas cómo se clasifican por el tamaño o por el sector o por el fin de lo que hace la empresa, ¿no? Entonces, en las clasificaciones por tamaño, pues vamos a hablar de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Eh, para distinguir el tamaño de las empresas, no existe una clasificación universal donde todos los países se pusieron de acuerdo para saber qué es una pequeña y qué es una gran empresa. Sin embargo, hay aspectos que se analizan como la cantidad de activos que poseen, el número de ventas que realizan, ¿verdad? O el número de empleados que tiene bajo su nómina, ¿no? Entonces, bajo estos criterios, nosotros vamos a tratar de identificar cuáles son los tamaños de las empresas, ¿no? Y vamos a hablar de lo que son las PAIs. Las PAIs abordan lo que son las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y estas son los que generalmente aportan al desarrollo de un país. Ya, entonces vamos a ver este cuadro sinóptico. Déjenme ver si lo hago muy chiquito para que entre todo en pantalla. Ya, aquí estamos viendo este cuadro sinóptico donde vamos a ver la caracterización
de las empresas. Y vamos a considerar aspectos como el sector, como el tamaño y como los fines, ¿no? Por lo que es el sector, las empresas pueden estar dedicadas al área agropecuario, ¿verdad? Al área industrial, al área comercial y al área de servicios. Nosotros en nuestro país pues tenemos todos estos sectores porque nuestro país, y gracias a Dios, pues maneja todos estos sectores. Nuestro país es un país privilegiado, o sea, imagínense que viviéramos en el desierto y lo único que nos quedaría es vender arena, ¿no? Que no creo que sea muy rentable. Ya, entonces tenemos todos estos sectores y tenemos muchas empresas que se han desarrollado en estos sectores, así que en ese sentido somos un poco bendecidos. Según el tamaño, tenemos que evaluar la mano de obra, los activos y las ventas para poder clasificarlas, ¿no? Según el tamaño, las empresas pueden ser grandes, ¿verdad? Pueden ser de tipo PAINS y pueden ser del tipo Main PAINS, ¿verdad? Las PAINS son empresas que consideran las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Entonces, las pequeñas y las medianas empresas son las PAINS, ¿verdad? Y las Main PAINS son empresas que están constituidas por las pequeñas empresas, las medianas empresas y también las microempresas, ¿no? Entonces, la señora que sale a vender bolón por la mañana, esa señora pertenece a la microempresa, ¿no? Entonces, esas son las Main PAINS, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué las PAINS son importantes, ¿no? Y también tenemos otro tipo de empresas que se clasifican según los fines que buscan, ¿no? Entonces, ¿cuál es su finalidad social de existir? Entonces, ahí la clasificación de las empresas. Ya, y para esto de aquí, ya hay una segunda tarea, y según recuerdo yo les había pedido los integrantes, creo que eran 4 integrantes por grupo, ¿verdad? O 5 integrantes por grupo, pero primero creen grupos de 4 y si sobran, pues, lo hacemos grupos de 5. Entonces, esto de aquí, ya deberían ustedes pasarme por ahí por el chat y pónganme los integrantes de los grupos para yo ya tenerlos registrados. Y esta es la segunda tarea, jóvenes. Segunda tarea, jóvenes. Segunda tarea, jóvenes. Segunda tarea, jóvenes. Ya, ¿cuál es su tarea? Su tarea es en grupo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que ustedes lo elaboran en grupo y solamente una persona del grupo me hace llegar el documento o el link para revisar la tarea. ¿En qué consiste la tarea? La tarea consiste en elaborar una lista de 10 empresas nacionales o internacionales. Entonces, como buenos matemáticos, ustedes van a coger 5 nacionales y 5 internacionales y las van a clasificar según el tipo de empresa que corresponda, ¿verdad? Van a dar una breve descripción de la actividad comercial. Por ejemplo, yo digo, ya, vamos a hablar de Pinturama. Pinturama es una empresa que se dedica al área de las pinturas. Su área abarca la pintura industrial, la pintura comercial, la pintura del hogar, ¿verdad? Tiene diferentes líneas, tiene 20 años en el mercado, ocupa, qué sé yo, el 40% del mercado de las pinturas en el país. Y es una empresa de tipo sociedad anónima, es una empresa comercial, es una empresa mediana, es una empresa con fines de lucro, es una empresa, este, es una empresa de, de producción, ¿verdad? De producción de bienes de consumo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ustedes me pueden, todas las clasificaciones que hemos visto aquí y que ustedes le puedan poner a la empresa, se la ponen. De hecho, ese es el trabajo, porque ya me ha pasado que los alumnos me ponen la empresa y me dicen, esta empresa exporta, es la mejor, ofrece planes, ofrece esto, aquí está la foto del logo, aquí está la gente, y no me ponen la clasificación. El objetivo de este trabajo es de que usted aprenda a identificar las empresas, y usted diga es privada, es comercial, tiene fines de lucro, es una empresa del Estado, es una empresa mixta, es una empresa del sector financiero, es una empresa del sector productivo, es una empresa del sector agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que usted le pueda poner calificativos a la empresa. Ahí entró Cuello, déjeme ver si a Cuello yo le había puesto asistencia. Sí, ya le había puesto.
Ya, entonces ese es el trabajo, jóvenes. El trabajo es clasificar las empresas. Lo otro es como para saber más o menos el sector que ocupa, porque a lo mejor ustedes me ponen una empresa que no conozco. Entonces es para conocer un poco de la empresa, pero lo importante de la empresa es saber clasificar, ¿no? Y lo que yo voy a ver es que si me ponen, por ejemplo, que me dicen, es una empresa privada, ¿sí? Es como muy poco de la empresa. No tienen que ponerme unos 3 o 4 calificativos, ¿sí? O sea, esa es la tarea. ¿Ya? Entonces no me vayan a poner solo en la empresa y no me ponen el tipo de empresa porque ahí entonces yo tendría que calificarles una menor nota. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? Las tareas no tienen ninguna fecha límite. Las tareas tienen una fecha límite que es 2 semanas antes del examen. Entonces, 2 semanas antes del examen yo comienzo así como quien cosecha, comienzo a recoger los deberes y comienzo a clasificarlos, ¿verdad? Hay unos que esperan al último, ¿verdad? Hay otros que ya los tienen enviados de antemano. Sería mejor que yo les doy esta flexibilidad de que ustedes entreguen mañana o que entreguen en 2 semanas, porque yo no sé, quiero darles la oportunidad de que si ustedes están saturados por alguna otra materia, entonces ustedes puedan administrar su tiempo. Entonces ustedes dicen, uy, ahorita matemática nos mandó 100 ejercicios. Sí, entonces voy a dejar fundamentos de administración, lo voy a dejar para la otra semana para dedicarme a resolver esos 100 ejercicios. Entonces usted va a administrar su tiempo. Entonces, si yo me pongo exigente, usted ya no tiene ese baile de tiempo para administrar, ¿no? Y lo que yo quiero es que administre su tiempo. Ingeniero, ¿y dónde vamos a enviar la tarea? Ya, la tarea casi de seguro que la van a subir en el Classroom. Yo todavía estoy esperando que indiquen si es que vamos a utilizar el aula virtual para allí ponerles el link. Si no tengo respuesta hasta esta semana, o sea, si no dicen nada, crearé los Classroom y les daré directamente, nos manejaríamos con el Classroom. Ahora, la tarea, no es que todos me tienen que enviar la tarea, basta que uno del grupo me envíe la tarea, solo uno. ¿Sí? Y que me ponga allí en el documento, me ponga los integrantes del grupo y su porcentaje de participación. Entonces, eso sería lo único. Y de hecho, ni siquiera me envíen la tarea, sino que me envíen el link de la tarea y asegúrense de que tenga permisos para poder verlo. Entonces, yo solamente quiero el link porque ya mi almacenamiento está a full, ¿verdad? Entonces, si me envían el archivo, pues se llena y ya no me van a poder seguir enviando más tareas. Entonces, envíenme solamente el link, me dan los permisos, eso sí, para poder revisar la tarea, y yo con eso reviso un solo envío por grupo y eso sería todo. 2 semanas antes del examen, yo igual les voy diciendo para que ya ustedes suban las tareas. No las dejen acumular porque eso es una mala administración. Ustedes dicen, me envió un deber, lo hago de 2 semanas después. Ya van 2, bueno, los hago rapidito. Y cuando ustedes se dan cuenta ya tienen 4 deberes y no han hecho ninguno, y entonces se les vuelve un peso muy grande. Y recuerden que al final son tiempos de estrés, es tiempo donde tienen que entregar tareas de los otros compañeros, tienen proyectos, tienen que estudiar, entonces todo es más fuerte, ¿no? Entonces, si ustedes pueden, comiencen desde ahorita, y si no, organícense bien para que no tengan problemas al final. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Ya, listo, ¿no, jóvenes? Entonces, como ya les dije, aquí el kick del asunto es hacer la clasificación, ¿sí? Una empresa por lo menos cae en 3 o 4 categorías, así que es fácil. Lo que a mí me interesa es que ustedes lo sepan identificar, ¿sí? Entonces, eso es de ahí que la historia y todo eso es como para no ser tan secos, ¿no? Y saber a qué se dedica la empresa, ¿no? Y ahí tenemos también un poquito de conocimiento de estas empresas, ¿sí? Pero el plato fuerte es el tipo de empresa. La clasificación, si no tiene clasificación, el resto no tendría mayor valor. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a hablar de las MyPines, ¿verdad? Las MyPines se entienden que están conformadas por la microempresa,
¿verdad? La pequeña empresa y la mediana empresa. Todas estas empresas hacen explotación económica, ¿verdad? Y la mayoría de estas empresas están conformadas por personas naturales, pero también pueden estar personas jurídicas, ¿no? Y todas estas, pues, se encargan a realizar actividades empresariales, pueden ser agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, y están instaladas, ¿verdad?, en una zona rural o urbana, ¿no? Entonces, y esto básicamente está conformado en nuestro país. Ya, la clasificación de las empresas la vamos a realizar cuantitativamente por el número de trabajadores, el valor de los activos totales. Esta va a ser nuestra clasificación. Ya, ahora, antes de avanzar, las MyPines son muy importantes porque en nuestro país, las microempresas son bastantísimas, ¿no? ¿Cuáles son las microempresas? Son esas de que salen a vender salchipapa, que salen a vender hamburguesas, que salen a vender empanadas, que hacen el bollo, que venden el cebollado de balde, que están vendiendo las botellas de agua, no sé, todas esas actividades que la gente sale a ganarse su diario. Esas son microempresas. Y en nuestro país, la microempresa es grande. Recuerden ustedes que apenas tenemos entre el 35, 40% de la población del Ecuador tiene un trabajo, no se llama, no el término no es digno, sino que tienen un trabajo, tienen otro término para decir que trabaja y que por lo menos trabaja. Sí, pero no es trabajo digno, sino que es como un trabajo formal. Pero hay otro término para eso, pero no lo recuerdo ahorita. Entonces, solamente el 35%, 40% de los ecuatorianos tienen un trabajo. O sea, es decir, que trabaja en relación de dependencia, ¿verdad? Y el resto se dedica a trabajos informales. Entonces, entre ese 60 y pico por ciento de ecuatorianos están dedicados a la microempresa. Por lo tanto, la microempresa es el salvavidas de todo este 65% de la población, ¿sí? Entonces, a pesar de que una microempresa no genera eh, ganancias, utilidades o crecimiento para el país, una microempresa es importante para el bienestar de los ecuatorianos. Ahora, también tenemos las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas son negocios un poquito más organizados. Ya después vamos a hablar de las empresas familiares. Entonces, en estas pequeñas empresas están un poquito, o sea, ya no están en esa necesidad de sobrevivir, sino que las pequeñas empresas ya están un poquito más organizadas, ya pasaron esa fase de sobrevivir y ya entonces están queriendo hacer algo más, ¿no? Entonces las pequeñas empresas tampoco aportan gran valor al desarrollo del país, porque son pequeñas, pero dependen de ellas, dependen pequeñas familias o pequeños grupos familiares, ¿verdad? Dependen de esta pequeña empresa y sienten, no viven tan al extremo como los microempresarios, sino que tienen algo más de estabilidad, ¿no? Obviamente no son millonarios, por ahí ganarán el sueldo básico, ¿verdad? O un poquito menos tal vez, pero ahí están, ¿no? Entonces, estas pequeñas empresas también forman parte de ese 65%. ¿Sí? Es decir, que ahí hay una gran cantidad de personas que dependen de las pequeñas empresas. Luego tenemos las medianas empresas. Estas empresas ya están más organizadas, ya están más industrializadas, ya estas ofrecen afiliación, estas de aquí ya reconocen derechos de los trabajadores, estas de aquí ya cuentan con seguro social. Entonces estas empresas son, digamos que la persona que está aquí se siente un poco más tranquilo, ¿no? En estas medianas empresas podrían estar una parte de los 35% que tienen un trabajo digno, ¿sí? Entonces, una parte, porque también en las medianas empresas, también de las medianas empresas se sirven, por ejemplo, microempresarios, ¿verdad? O pequeñas empresas pueden servirse.
¿sí? Así que no todo el 35% estaba por aquí. Ya, si sumamos todas estas empresas, ¿verdad? Más o menos tenemos que representan un 70% de la actividad económica de un país, ¿sí? 70% más o menos. Quiere decir que la economía del país está sobre los hombros de estas pequeñas microempresas, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Más o menos aproximadamente un 70% de la actividad económica del país basado en estas empresas, ¿no? Ninguna de estas empresas se destaca, o sea, una mediana empresa, que es como que la estructura más grande, más fuerte, produce aportes al país, pero no nada del otro mundo, ¿no? Simplemente lo que hacen es que pagan sus impuestos cuando los pagan y cuando están bien organizadas, ¿no? Entonces, generan recursos por medio de los impuestos que se recaudan, ¿verdad? Pero como empresa única no genera mucho. Sin embargo, la suma de todas estas empresas, ¿verdad? Este 70% de alguna manera mueve la economía, ¿no? Entonces, es importante la salud económica de todas estas empresas para que tengamos actividad económica. Es por esa razón que actualmente, con estas paralizaciones, ¿verdad? Los microempresarios, obviamente ellos viven del diario, entonces si la gente está haciendo bullas en las calles, si no hay seguridad, ya no salen y por lo tanto pues no hay actividad de la microempresa. Las pequeñas empresas están ahí a media llave porque tienen que abrir, tienen que cerrar y mayormente los ciudadanos no consumen, ¿verdad? Entre otras cosas porque no tienen los suministros, no tienen la materia prima, no tienen los recursos, porque las comunicaciones, eh, las vías, las comunicaciones económicas, o sea que en este caso serían los transportes, están trabajando de manera irregular y esto ha hecho que se encarezca todo el proceso, no toda la logística se encarezca. Entonces, o no tienen productos, ¿verdad? O los productos están muy caros y entonces los consumidores están en una recesión, ¿verdad? Entonces, tampoco les va bien. Y tenemos las medianas empresas también tienen dificultades porque no les llega su materia prima, ¿verdad? No hay garantías para estas medianas empresas, hay problemas logísticos, entonces también tienen problemas, ¿no? Entonces, con todas estas situaciones, pues la actividad económica se ve afectada y por lo tanto el circulante que tenemos en nuestra sociedad se ve afectado. Entonces, bueno, ya hemos hablado de esto aquí, ya hablamos de qué representan, ¿verdad? O sea, no es lo que aportan, sino que es la cantidad que tenemos. ¿Sí? Como tenemos el 70% de las MyPanks, ¿verdad? Entonces, es un sector que tiene que ser considerado en la economía, porque si no lo mantenemos, pues nos puede ir mal. Bien, hablemos entonces ahora, hablemos directamente de la microempresa. Pues una microempresa tiene personal que no supera los 10 trabajadores, ¿verdad? Entonces, 10 trabajadores es lo máximo que puede tener una microempresa. Generalmente aquí estamos hablando de una, dos personas, a veces cuatro personas que se ayudan, ¿verdad? Los activos de la empresa están por debajo de los 501 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, el salario mínimo, yo escuché que el salario mínimo estaba en 425. O sea, eso escuché ahora último, pero no puedo decir que eso sea verdad, ¿sí? Entonces, voy a considerar, porque creo que eso fue lo que escuché, no sé si será legal o no, no sé si alguien pueda verificar. Creo que con estas protestas subieron, o sea, el salario, o era una propuesta de que suba a 425, pero si no subió, creo que está en los 398 o algo así. Si alguien lo puede ratificar, sería bueno. Bueno, voy a calcular con un salario de 425, ¿verdad? Por 501, da un total de 212.925 dólares. Es decir, que las microempresas tienen un capital en activos
de aproximadamente $213.000, ¿no? $213.000 es como que tengan un local, como que tengan tal vez un vehículo, un camión y por ahí alguna infraestructura. O sea, no es algo verdaderamente grande, ¿no? Entonces, eso sería, lo que esté por debajo de eso, microempresa, ¿no? Nuestras microempresas a veces no creo que llegan ni a $5.000, ¿no? Nuestras microempresas es un carrito por ahí de venta de algo, ¿verdad? Y eso es lo máximo en infraestructura que tenemos ahí. Bien, ahora entonces hablemos de la pequeña empresa. La pequeña empresa tiene entre 11 y 50 trabajadores, ¿verdad? Entonces ya esta es una empresa que tiene a más colaboradores y dice que sus activos totales llegan más o menos a no más de 5.001 salario mínimo legal. Dígame, Cristo. Eso que usted mencionaba ahorita sobre el capital, ¿es lo mismo que el patrimonio o no es lo mismo? Aquí lo que estamos viendo son los activos totales, ¿no? Los activos totales incluyen lo que son infraestructura, es decir, edificios, es decir, maquinarias, es decir, computadoras, es decir, infraestructura, escritorios, terrenos, y también incluye lo que tiene de liquidez en el banco, o sea, el efectivo que tiene en el banco, que la mayoría tiene nomás para el diario, así que eso como que ni pesa mucho. Y también incluyen las cuentas por cobrar. Todo eso son los activos totales. El patrimonio es lo que ponen los accionistas, ¿verdad? Para inyectar capital para que la empresa funcione. Entonces el patrimonio es lo que los accionistas, o sea, el empresario en este caso, pusieron al inicio, ¿verdad? Para que la empresa se capitalice, porque la empresa no genera dinero cuando recién empieza. La empresa cuando empieza genera inversión, o sea, genera gastos. Hay que comprar maquinaria, hay que pagar sueldos, hay que comprar materia prima, hay que empezar producción, hay que pagar arriendo. Entonces, toda esta suma de valores no salen de la nada, ¿no? O sea, la empresa necesita tener un dinero inicial. Entonces vienen los empresarios, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿sabes qué? Aquí tenemos $10.000 para empezar el proyecto. Entonces, de esos $10.000, pues se va comprando el local o alquilando el local, comprar la maquinaria, pagar a los trabajadores y un poco de cosas más, ¿no? A veces con ese capital no es suficiente y se recurre al financiamiento, es decir, se presta al sistema financiero. Entonces se recurre a un préstamo bancario, ¿verdad? Pero un préstamo bancario sale más caro porque hay que pagar intereses. Entonces, sí, se puede capitalizar con el patrimonio, ¿verdad? Es mejor, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es lo que ya tiene la empresa como tal, ¿no? Los activos es todo lo que la empresa tiene de valor ahora y que le pertenece y que pudiera vender para hacerlo efectivo. No sé si ahí más o menos le aclaré su duda. Sí, ya me quedó claro. Es que me confundí con el tema lo que usted mencionaba, que el capital es equivalente a los $213.000 y eso por lo general tiende a ser entre un vehículo o algo de transporte que mantiene dicha compañía. Entonces confundí ahí el tema con el patrimonio que corresponde. Sí, entonces así se mide más o menos lo que vale la empresa. Es más o menos como que usted va a su casa y usted dice, a ver, ¿qué tengo de valor? Tengo la televisión, tengo los muebles, tengo la mesa, tengo la refrigeradora, tengo el microondas, tengo un celular, tengo una computadora. Pues todos esos son sus activos. ¿Sí? Todas esas cosas que usted tiene allí tienen algún valor, ¿no? Y todas esas cosas que usted tiene allí le sirven para su producción, ¿sí? Entonces, así lo ve. Ya, listo, jóvenes. Entonces, estamos hablando de la pequeña empresa. Estamos viendo que sus activos deben de sumar más o menos 5.001. Entonces, voy a usar acá mi calculadora. Tenemos 425. Estoy calculando lo que leí. No sé si esos 425 son reales. Porque oficialmente el sueldo básico no está en 425. ¿Sí? Después lo pueden googlear para confirmar.
por 5.001, eso da un total de 2.125.425, ¿no? Entonces, una pequeña empresa que tiene 2.125.000 ya es una empresa que más o menos puede tener unas 6 sucursales, ¿verdad? Podría ser una empresa, por ejemplo, que venda, qué sé yo, una carnicería que tenga algunas sucursales o algún almacén que venda ropa. Yo le calculo que con 2 millones, más o menos le calculo unas 4 a 6 sucursales, dependiendo de cómo sean estas sucursales, ¿no? Sí, más o menos a un precio aproximado de 500.000 por cada sucursal. ¿Sí? Porque el terreno de la sucursal, la construcción de la sucursal debe estar alrededor de los $150.000, ¿no? Más vehículos, activos, aires acondicionados, adecuaciones, todo eso, ¿sí? Puede llegar cada sucursal tener a tener un costo de unos 400.000, 500.000. Ya, entonces esa sería una pequeña empresa. Bueno, para mí no sería tan pequeña, pero así más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, más fácil es medirla por el número de trabajadores, ¿no? 50 trabajadores me alcanzan tranquilamente para tener 10 trabajadores por sucursal. Esto quiere decir que es una empresa regional o una empresa que puede estar en una misma ciudad o en 2 ciudades cercanas. Y de ahí tenemos la mediana empresa. La mediana empresa dice que tiene un número de empleados que puede llegar hasta 200 empleados, ¿verdad? Esta ya es una empresa un poco más grande y que sus activos pueden llegar hasta 15.000 salarios mínimos. Entonces vamos a ver cuánto es eso. 425 por 15.000. Eso da un total de 6.375.000. Esta mediana empresa ya es una empresa que podría tener tranquilamente unos 20, 30 locales. Ya sería una empresa a nivel nacional, ¿verdad? Y como tiene 200 trabajadores, pues en 30 locales sí puede tener unos 20 trabajadores por local. Recordemos que también puede tener una matriz donde se genera toda la parte administrativa. Tranquilamente 50, 60 empleados pueden conformar la parte administrativa. Entonces, esa sería una mediana empresa, ¿verdad? Yo calculo que tendría que ser una empresa regional, es decir, que tendría que tener presencia en costa, sierra y oriente probablemente. Podría ser una empresa como no sé qué tanto se ha expandido esa kiwi, ¿verdad? No sé qué tanto está expandida, pero se ven bastantes locales. Entonces podría ser más o menos una empresa así como kiwi. Podría estar como una mediana empresa. Ya, vamos a hablar ahora de las PAI, ¿no? Las PAI es como las MyPAI, pero simplemente excluimos a las microempresas, ¿verdad? ¿Por qué la vamos a incluir a la microempresa? Porque en general la microempresa no tiene tanto aporte en cuanto al desarrollo del país, ¿sí? Las microempresas no generan tanto, sí generan algo, pero no tan significativo, ¿no? En cambio, las pequeñas y medianas empresas, estas sí aportan, ¿verdad? De mejor manera al desarrollo de un país, ¿no? Clasificación de las PAI dice que tiene dos características, es decir, que poseen poco capital constante, es decir, que no es que les sobre el dinero, y tiene altos niveles de explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, que su fuerza viene de tener muchos trabajadores a los cuales muy probablemente no se les paga bien, ¿sí? Como se caracterizan por tener un alto impacto o alta utilización del factor laboral, entonces aquí es donde a veces escuchamos de ciertas empresas que dicen que explotan al personal, ¿no? Son estas empresas que hay bastantes trabajadores, pero que también los trabajadores al decir, uy, me hacen trabajar ahí como esclavo,
Entonces salen de la empresa porque se sienten incómodos, ¿verdad? Y se dice que tienen poca estabilidad laboral, ¿no? Cuando tienen mucha salida de personal. Esto genera problemas porque generalmente se van porque no les mejoran el sueldo, ¿verdad? Tienen sueldos lo más bajo que puedan pagar, pues ahí lo pagan. Y generalmente también pueden estar trabajando en condiciones irregulares, ¿no? Por ejemplo, que no, les hacen trabajar 10 horas, no les dan días libres, les dan de comer, le dan solamente 15 minutos para comer, le descuentan el uniforme, le descuentan las comidas, no les pagan el transporte, los hacen salir a las 11 de la noche y no les ponen carro, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son circunstancias que se encuentran en las FARC, ¿no? Entonces, ahí hay un problema social, por decirlo así, porque la gente trabaja porque no hay donde más trabajar, pero la gente trabaja porque tiene que trabajar, pero no se siente a gusto en esos sitios. Y estoy seguro que ustedes habrán escuchado muchos casos de gente que está en esa situación. Ya, aquí nos dice también que dentro del sector de las PAINS existe gran concentración en industrias, ¿verdad? De estas empresas que están basadas en el aprovechamiento de recursos naturales de origen agropecuario y minero. Dicen que estas empresas representan el 71% de la producción industrial, ¿verdad? Y si se saca lo que es la extracción de petróleo, que se supone que es una gran industria, ¿verdad? Y la industria de la petroquímica, que se basa, ¿verdad?, en el aprovechamiento de los recursos naturales, nos quedaría que esas empresas representan el 60% de todo el sector industrial, lo cual es bastante, ¿no? Y miren que se sacó el sector del petróleo, que es un sector bastante grande, ¿no? Y aún así solamente representa el 10% de todo el sector industrial. Entonces, aquí están concentradas todas estas PAN, ¿verdad? Que, como les decía, de alguna manera son las que sostienen la economía. Nos gusta o no, son las que sostienen gran parte de la economía, pero lo hacen es peleando con la vida. O sea, realmente las empresas luchan día a día para sobrevivir. Estas empresas normalmente están en el sector de los alimentos, cuero, calzado, mueble, el sector textil y la confección, artes gráficas, plásticos, químicos, metalúrgicos, metalmecánicos, autopartes, minerales, y no metálicos, ¿no? Entonces, en todas estas áreas, ¿verdad?, de sectores de recursos naturales, están involucradas la mayoría de estas empresas. Siguiendo con la caracterización de estas empresas, ahora vamos a ver las características de la pequeña empresa. Las pequeñas empresas, por lo general, poseen un solo dueño, ¿verdad? Y es manejada de manera autónoma y y no domina, dice el círculo en que opera, ¿no? Entonces, una pequeña empresa es una pequeña empresa que no tiene influencia en su sector y que generalmente tiene un solo dueño, ¿no? Estas empresas generalmente son de tipo familiar, ¿verdad? Donde el dueño es el que aporta el capital. Entonces, este capital que aporta el dueño es lo que usted decía algo de- del patrimonio, ¿sí? Entonces, ese capital es el que se convertiría al inicio en el patrimonio. Y dice que ese es el capital que se requiere para comenzar las operaciones de la empresa. Entonces, ¿quién pone eso? Lo pone el dueño. El dueño es un familiar, ¿no? Es una persona que sí apoya con su familia para sacar adelante estas empresas. El personal de estas pequeñas empresas, pues son para las áreas técnicas de producción, para las ventas, para las finanzas, ¿verdad? Pero el gerente, por lo general, es el mismo propietario, entonces es un gerente propietario. En este caso, lo que hablábamos que el empresario, si va a generar nuevos proyectos, no se aplica para las pequeñas empresas, porque por lo general el empresario, ¿verdad? Es el mismo dueño y se queda en la empresa porque cuando comenzó esta empresa, la comenzó más por necesidad que por una pasión de generar la empresa. Entonces, por eso es que no, por eso es que se quedó allí, ¿verdad? Porque la empresa igual todavía tiene problemas para subsistir.
Y cuando el gerente es el mismo propietario, de alguna manera pues disminuye los costos o tiene mejor control. Dice, el mercado local o regional es el objetivo principal de los pequeños empresarios, es decir, que estas empresas no se extienden por mucho territorio, sino que están local o de manera regional, y depende mucho de su habilidad para ofrecer productos o servicios de mejor calidad, en el mercado local. Es decir, que sus productos son reconocidos a nivel local. Tienen una calidad que compite con lo local. ¿Sí? No tienen calidad internacional todavía. Generalmente estas pequeñas empresas, y este tal vez es el dedo en la llaga, las pequeñas empresas tienen poco apoyo gubernamental, es decir, el gobierno no las apoya, y su crecimiento se debe a la reinversión de las utilidades generadas por conceptos de ventas. Es decir, que lo que la pequeña empresa genera, con eso mismo se invierte allí mismo. Entonces, si hacen una ganancia, compran maquinaria, compran carros o pagan sueldos, es decir, la plata se queda allí mismo, ¿no? Y con eso tratan de crecer. ¿Por qué no tienen apoyo gubernamental si hablamos que son muy importantes para la salud financiera del país? Porque no hay plata. ¿Sí? Los gobiernos ya se han gastado la plata, ya tienen escuchaba yo por ahí, no sé si será verdad, que tienen los recursos comprometidos hasta los años 30, es decir, que hasta los años 30 no seremos libres, y de aquí hasta los años 30 seguramente comprometerán los recursos hasta los años 50. ¿Sí? No sería nada raro, ¿no? Entonces, no hay recursos y por eso no se las puede apoyar. No es que no se reconozca, que son un sustento económico, sino que lamentablemente pues hay que priorizar, ¿verdad? Y las pequeñas empresas pues tienen que arreglarse la solas. Eso no ocurre en otros países. En otros países los gobiernos apoyan el emprendimiento, apoyan las pequeñas empresas, ¿verdad? Y por eso esas empresas tienen oportunidades de crecimiento, ¿no? Aquí en nuestro país no se las apoya, no porque no se sepa que hay que apoyarlas, sino porque simplemente pues no hay recursos para hacerlo, ¿no? Entonces ese es el gran problema que tenemos con las pequeñas empresas y por eso están apretadas y por eso nacen, ¿verdad? Y a veces viven poco tiempo, ¿verdad? Su ciclo de vida termina muy corto porque quiebran, porque a veces no pueden soportar circunstancias fuertes que ocurren a su alrededor, como por ejemplo un paro o como por ejemplo una pandemia, ¿no? Entonces eso las mata. No tienen un colchón para sobrevivir golpes muy fuertes. Pero en otros países sí hay el apoyo de los gobiernos y por eso es que otros países tienen una mejor economía, porque es más fácil tener una empresa allí, porque es más fácil, el gobierno es amigo de las empresas y no enemigo, ¿no? No las sangra, sino que las apoya. Bien, los empleados de las pequeñas empresas generalmente están dedicados al área operativa, administrativa y de control, mientras que la dirección de la empresa se concentra en el propietario. Es decir, si usted cae en una empresa familiar, ¿verdad? O una empresa donde hay un único propietario, lo más probable es que usted jamás pueda llegar a ese cargo administrativo superior. Y eso es una de las cosas, o sea, si bien es cierto que aquí hay muchas empresas familiares, también es cierto que esas empresas familiares es difícil, crecer porque incluso la organización, eso que nosotros vimos del organigrama, la organización no es de las mejores, ¿sí? Entonces, y se hace difícil tener un crecimiento en ese tipo de empresas. Su ritmo de crecimiento es lento y está organizada en la siguiente función, ¿no? Entonces, estas empresas no crecen mucho, gracias a Dios llegaron a pequeñas empresas, pero es difícil crecer porque tienen un pocotón de problemas encima. Bien, en las empresas encontramos el área de los suministros, ¿verdad? Esta área de suministros es fácil de llevar porque como no es que tienen unas grandes bodegas y no es que no conocen su negocio, entonces es fácil saber lo que hace falta de comprar, ¿no? Entonces, los suministros se pueden planificar de manera rápida, ¿sí? No hay misterios allí. Cuentan con su área de producción. En su área de producción generalmente no tienen maquinaria.
la mayoría de su producción es artesanal, ¿verdad? Entonces ahí es donde se explota la mano de obra. Como yo no tengo para comprar una maquinaria, pero sí tengo para comprar, para pagarles ahí, qué sé yo, para explotar a unas 10 personas, entonces mejor explotar las 10 personas, ¿verdad? Y me ahorro la maquinaria. El capital de la empresa por lo general son de propiedad del dueño, o sea, del empresario, y son de manera individual. Es decir, el financiamiento viene propio de una única persona. Bien, hablemos de las medianas empresas. Las medianas empresas tienen un mejor ritmo de crecimiento y esta se encuentra organizada de la siguiente manera. Tienen un personal, ¿verdad?, que realiza funciones y decisiones que, que tienen mayor responsabilidad, ¿no? Aquí generalmente hay una mejor división del trabajo y una adecuada distribución en el mismo. Entonces son mucho más organizados. Los suministros, pues por lo general, sus compras son más complicadas, ¿verdad? Y es más difícil definir lo que se requiere comprar, ¿no? Entonces aquí ya se necesita un mejor control de inventario, ¿verdad? Un sistema de proyección, un control de producción para poder determinar los suministros, porque aquí como hay más bodegas, como hay más movimientos, entonces es más difícil llevarlo a cabo y se requiere la técnica para poder calcular esto de manera adecuada. Mercadotecnia. Generalmente sus ventas cubren el mercado local y regional, o sea, están más esparcidos, ¿verdad? Y a veces cubren el mercado nacional. Incluso algunas tienen algunos productos que pudieran exportar, ¿no? Entonces su mercadotecnia, su lugar donde realizan las ventas es más expandido y por lo tanto pues hay que tener inversión allí. Su producción cuenta con un alto grado de mecanización y automatización de esta área, es decir, estos de aquí ya cuentan con maquinaria, ¿sí? Con maquinaria industrializada para producir. Sus finanzas, su capital puede venir de propiedad individual o de sociedades, ¿no? Entonces aquí, como estas empresas son más grandes, ya no hay una única persona que puso el dinero, sino que puede haber un consorcio de personas, ¿verdad? Una sociedad de capital que pusieron el dinero, ¿verdad? Apostando por la productividad de la empresa, ¿no? Entonces, aquí ya hay un grupo, ya no hay una única persona. Puede ser que exista una única persona si es que tiene mucho capital, pero por lo general son sociedades. Cuando son sociedades, el riesgo se comparte y por lo tanto es menos riesgoso. Tecnologías de información y comunicación, o sea, las famosas TIC. Entonces, en este tipo de empresas, pues ya es importante tener sistemas informáticos para soportar la producción. Recuerden ustedes que estas medianas empresas ya están compitiendo, ¿verdad?, con otras medianas empresas y también con empresas internacionales. Entonces, siempre los sistemas de información van a ser una herramienta importante para estas empresas. Empresas familiares y empresas agrícolas. Vamos a tocar este tema. No sé si hasta ahí alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta o inquietud. Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir avanzando con empresas familiares y empresas agrícolas. Las empresas familiares, ya los hemos mencionado, son empresas donde hay una persona que es el gerente propietario y es el que puso la plata. Y entonces, para ahorrarse costos y también porque sus primos, sus tíos, ¿verdad? Sus hijos, sus hermanos están sin trabajo, entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer esta empresa, vente a trabajar conmigo y entonces la familia forma parte de la empresa, ¿no? Entonces, estos tipos de empresas generalmente son de tipo agrícola, ¿verdad? Entran en la categoría de las que son las MyPines, ¿verdad? Y suelen ser familiares y suelen ser pequeñas. En el mundo dice que más del 90% de las empresas son MyPines, o sea, en el mundo, ¿verdad? O sea que el 90% de estas empresas sostienen la economía del mundo y la mayoría son familiares, ¿no? En la región, ¿verdad? Estas no son estadísticas propias del Ecuador, pero son estadísticas muy similares a la situación del Ecuador, así que por ahí tienen que estar los números.
Dice, en la región las empresas familiares representan el 70% de las PYME, ¿verdad? Esto creo que ya lo mencionamos anteriormente. Y el 50% de esas PYMEs, ¿verdad?, son dirigidas por sus propietarios, es decir, que tienen un único dueño, ¿verdad? La estructura familiar predomina en las PYME, es decir, que más del 50% trabaja en familia. Esto tiene un alto impacto sobre su gestión, es decir, que la manera como se manejan estas empresas son diferentes a las empresas organizadas. Yo me atrevería a decir que las empresas familiares tienen un manejo poco profesional, ¿sí? Muchas veces estas empresas familiares se manejan con rencillas familiares, con abuso de poder, ¿verdad? No se respeta la organización y hay mucho conflicto. Por eso yo no se las recomiendo. Si usted está en una empresa familiar, pues si le tocó, esté por allí, lleve la fiesta en paz, pero cuando pueda, cámbiese, ¿sí? Porque a veces hay unas inestabilidades dentro. Bien, entonces dentro de estas empresas familiares, pues generalmente la familia tiene un papel importante, ¿verdad? Y se trata de tener una cultura empresarial y una cultura familiar, ¿verdad? Pero esto en la práctica es un poco difícil, ¿sí? Dice que se puede reconocer estas empresas en base a 3 dimensiones. La primera es la dimensión de la propiedad. Entonces, en la mayoría de los casos, la propiedad pertenece a la misma familia, ¿no? Dice Arián Salvatierra Reyes. Déjame ver. Tierra Reyes, no. Debe ser del otro curso que ella está tratando de ingresar. Ya, ¿saben qué? Yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí de las empresas familiares porque luego nos vamos a quedar inconclusos. Ya, entonces nos vamos a quedar hasta allí en las empresas familiares. No sé si alguno tiene alguna duda, pregunta o inquietud. Ya, si no hay dudas, yo estoy copiando su asistencia. También recuerden que les marqué la asistencia allí en el SIGA JBA. Estoy copiando sus asistencias. Ya las acabo de copiar. Ya listo, jóvenes. Entonces nos quedaríamos hasta allí. Algo por ahí me está... ¿Podemos ver programación ahora? Déjenme ver, yo tengo programación con usted. Pero es que yo tengo una clase ahorita. Yo tengo otra clase en este momento. Entonces no podemos ver programación ahora. Nos vemos a las 3:10, nos veremos. ¿Sí? Ya listo, jóvenes. Entonces ya copié sus asistencias. De mi parte, pues muchas gracias y nos vemos más tarde. Y recién había caído en cuenta que nos vemos más tarde. Yo les iba a decir ya, feliz fin de semana. Bueno, jóvenes, entonces más tardecito nos vemos. Procedo a desconectarme para aceptar al otro grupo. Gracias, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Hasta más tarde.